no siempre es necesario conocer exactamente el valor de la entropía de una reacción química. En ocasiones es suficiente con que estimemos el signo que va a tener, es decir, si tenemos un aumento del desorden, con lo cual delta de S es mayor que 0, o una disminución del desorden, con lo cual delta de S es menor que 0. Así, para determinar el signo cualitativamente para la variación de entropía de una reacción, podemos hacer una serie de consideraciones fijándonos esencialmente en los estados de agregación de reactivos y productos para poder determinar o para poder estimar si creemos que delta de S va a ser positiva o negativa. De esta forma vamos a hacer unas consideraciones que nos va a permitir en algunos ejercicios, y que ya veremos, determinar pues qué signo creemos que tiene delta de S en base a esto. Por ejemplo, la primera de estas consideraciones es que la entropía de una mezcla de gases es siempre superior a la de dichos gases por separado. Aquí tenemos un esquema para entender esto y quiere decir que imaginemos que nosotros tenemos un gas 1, vemos un recipiente en el que tenemos este gas. Este gas tiene una entropía S sub 1. Si tenemos otro gas otro gas 2 en un recipiente similar, tendrá una entropía S sub 2, y lo que nos está diciendo este principio, o lo que nos está diciendo esta consideración, es que la suma de las entropías de estos gases por separado, S1 más S2, siempre va a ser menor que la entropía total de la mezcla. Aquí lo que vemos es un recipiente en el que los dos gases 1 y 2 se han mezclado completamente. Bien, pues la entropía de esta mezcla siempre va a ser superior a la entropía de 1 más la entropía de 2. Por tanto, la variación de entropía global del proceso de mezcla de gases sería entropía del estado 2, del estado final, S sub m, menos la entropía del estado inicial, S1 más S2, con los gases por separado, cada entropía considerada por separado. Pues lo que nos está diciendo es que como este término siempre será mayor que S1 más S2, esto globalmente tiene que ser mayor que 0. Por tanto, hay un aumento del desorden, la mezcla de gases es más desordenada que los gases por separado y la variación de entropía de este proceso es positiva, mayor que 0, como corresponde siempre a un aumento del desorden. Una segunda consideración es que la entropía de una disolución sólido-líquido, cuando nosotros disolvemos un sólido en un líquido, va a ser mayor que la del disolvente y el soluto por separado, es muy similar al anterior. Si nosotros consideramos un sólido, que lo tenemos aquí en un vidrio de reloj, quiere representar este dibujo, tendrá una entropía S sub S, además bastante pequeña, porque estamos hablando de un sólido que es poco desordenado. Y aquí tenemos un disolvente, por ejemplo agua, ¿de acuerdo? Dentro de un vaso de precipitados. También va a tener una entropía S del disolvente. Bien, pues la suma de la entropía del soluto por separado y la entropía del disolvente es menor que la entropía una vez que ya los hemos mezclado y que hemos disuelto el soluto en el líquido, es decir, una vez que ya lo que tenemos es una disolución, exactamente como ocurría con la mezcla de gases. Como este sistema, la disolución tiene mayor entropía, significa que es más desordenado que el sistema inicial. Si es más desordenado, un proceso de disolución de una sal en un líquido aumenta el desorden y por tanto delta de S es mayor que 0. Va a tener signo positivo. Delta de S del proceso de disolución de una sal es positivo, igual que ocurre con el proceso de mezcla de dos gases. Positivo, son dos procesos en los que aumenta el desorden cuando ocurren. Bien, tenemos una tercera consideración. Nos dicen que si disolvemos un gas en un líquido, en cambio la entropía disminuye. ¿Por qué? Pues imaginemos que nosotros tenemos un líquido, agua, y tenemos un gas, y ese gas lo queremos disolver dentro del agua. Como inicialmente tenemos un gas, que es un sistema altamente desordenado, va a tener una entropía muy grande ese gas. En el momento en que nosotros introduzcamos o disolvamos ese gas en el seno del líquido, estamos haciendo que no tenga tanta movilidad. Si no tiene tanta movilidad, no tiene tanto desorden, y si no tiene tanto desorden, tiene un menor valor de entropía. Por tanto, cuando disolvemos un gas en un líquido, disminuimos la entropía. Si disminuye la entropía en el proceso de disolución del gas en el líquido, significa que delta de S será negativo. Delta de S negativo, como corresponde a una disminución del desorden en el proceso, ¿de acuerdo? Y
Y una última consideración, y esta es bastante importante porque lo vamos a utilizar mucho para determinar el signo de delta DS en ejercicios, es que si consideramos reacciones en las que intervienen gases, vamos a tener en cuenta la variación del número de moles de gases, delta Dn. Si delta Dn es mayor que 0, quiere decir que de reactivos a productos aumenta el número de moles de gas. Si delta Dn es positivo, aumenta el número de moles de gas. Aumenta el desorden, porque cuanto más gas, más desorden. Los gases son sistemas altamente desordenados. Por tanto, delta Ds es también mayor que 0, porque el desorden estará aumentando a la par que aumentan los moles de gas. Por el contrario, si en el proceso de reactivos a productos los moles de gas disminuyen, delta Dn es menor que 0, como está disminuyendo el número de gases, está disminuyendo el desorden y por tanto delta Ds es menor que 0. El desorden disminuye, el signo de la entropía será negativo. Para poder determinar o entender mejor este último punto, que es bastante importante, vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a determinar la variación del número de moles y a partir de ahí el signo de la entropía que es esperable para dichas reacciones. En concreto son las siguientes. La primera que vamos a ver es la reacción de formación del agua. En la reacción de formación del agua tenemos el oxígeno, que es un gas, que reacciona con el hidrógeno, que es otro gas, para dar, consideraremos agua también en estado gaseoso. Para ajustar esta reacción vamos a poner aquí un 2 y aquí otro 2 y así tendremos 4 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 oxígenos. Y vamos a mirar únicamente, para determinar el signo de la entropía, la variación del número de moles. La variación del número de moles será moles o coeficiente estequiométrico de los productos menos coeficiente estequiométrico de los reactivos. Es decir, coeficiente estequiométrico de los productos, solo tenemos el agua, por tanto un 2. Menos coeficiente estequiométrico de los reactivos, el oxígeno tiene un 1, más el hidrógeno que tiene un 2. Los de los reactivos los sumamos y nos queda 2 menos 3 menos 1. Como la variación del número de moles nos ha salido en negativa, menor que 0, significa que el agua formada, como hay un número de moles de gas menor, es más ordenada que los reactivos, o que los reactivos son más desordenados que el producto, que el agua, y por tanto delta Dn menor que 0 significa delta Ds también menor que 0. Esto es una disminución del desorden. Porque pasamos de un estado inicial con más moles de gas, más desordenado, a un estado final con menos moles de gas y por tanto menos desordenado. Del mismo modo vamos a ver otra reacción, que es en este caso la reacción de formación de urea. La reacción de formación de urea, que la vamos a poner aquí arriba. Aquí. Haremos esto. Bien, la reacción de formación de urea es la reacción entre el amoníaco, una reacción muy habitual en los seres vivos, que combina el amoníaco gaseoso más el CO2, también gaseoso, para dar la urea, que es CH4ON2, que es un sólido, ¿sí?, más agua en estado líquido en este caso. Bien, cuando nosotros tenemos que calcular la variación del número de moles en una reacción en la que intervienen compuestos en los 3 estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, solo vamos a tener en cuenta los gases, porque son los que realmente aportan o tienen más peso en la entropía por el hecho de su elevado desorden. Por tanto, vamos únicamente a calcular delta Dn teniendo en cuenta los moles de gases. Por tanto, número de moles de gases de los productos. Esto es un sólido y esto es un líquido. No tenemos ningún gas en los productos, por tanto, ¿qué número de moles ponemos en los productos como gases? 0. Menos, en los reactivos tenemos aquí. Bueno, esto faltaría ajustarlo, ¿de acuerdo? Nos falta poner un 2 en el amoníaco, claro, porque aquí tenemos dos átomos de nitrógeno. Bueno, el caso, aquí tenemos 2 moles del gas amoníaco más 1 mol
del gas CO2. Por tanto, tenemos 0 menos 3, menos 3. Como nos ha salido que delta de n es negativo, nuevamente la variación de entropía de esta reacción también será negativa. Ha habido una disminución del desorden. ¿Por qué? Pues porque pasamos de un sistema inicial en el que tenemos 3 moles de gas, que es muy desordenado, a un sistema final, a unos productos en los que tenemos un sólido y un líquido, y por tanto muchísimo más ordenado. Es lógico entonces que de reactivos a productos el desorden haya disminuido. Y ahora vamos a ver una última reacción, que es la reacción de descomposición térmica del carbonato cálcico, CaCO3, que es un sólido. Si nosotros le aplicamos calor a esta piedra caliza, podemos obtener óxido de calcio y un desprendimiento de CO2. El óxido de calcio es un sólido y el CO2 es un gas. Bien, en este caso lo que tenemos es que pasamos de un sólido, ¿sí?, a un otro sólido y un gas que es altamente desordenado. Se obtiene en los productos un gas, por tanto estamos esperando que delta de S sea positivo, que haya habido un aumento del desorden. Para determinarlo, lo que vamos a hacer, calcular la variación del número de moles de gases. ¿Cuántos moles de gases tenemos en los productos? Pues 1. Este no lo tenemos en cuenta porque es un sólido. Menos, este de aquí es un sólido, tampoco lo tenemos en cuenta, pues 1 menos 0, 1. Delta de n es positivo, mayor que 0. Si es positivo, efectivamente, tal y como hemos escrito aquí, tenemos que cuando delta de n es mayor que 0, la variación de entropía es también mayor que 0. Y por tanto, en este caso ha habido un aumento del desorden. Bien, por tanto, en este apartado hemos visto cómo determinar cuantitativamente, cómo calcular la variación de entropía de una reacción química a partir de las entropías molares estándar de las sustancias que intervienen, es decir, obtener un dato numérico preciso, o bien también hemos visto cómo estimar únicamente el signo, si la entropía aumenta o disminuye y si es delta de S mayor que 0 o menor que 0, a partir de unas consideraciones básicamente de los estados de agregación de las sustancias que intervienen. En algunos ejercicios vamos a necesitar hacer el cálculo numérico preciso y en otros ejercicios nos va a bastar con la determinación cualitativa del signo de la entropía. Esto lo vamos a ver cuando hagamos las actividades resueltas. Bien, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, os estaremos esperando en la página web kimitube.com, donde vais a encontrar curiosidades relacionadas con la química, material descargable, exámenes de otros años y también los enunciados de los ejercicios en PDF. Gracias por ver este vídeo.